Por si acaso les comentó que el 18... Robert, ¿cuándo vamos a hacer la presentación esta del programa ejecutivos para los funcionarios públicos? ¿Te acuerdas? El jueves El jueves 18, 18. ¿A qué hora lo vamos a hacer? 12:30 del mediodía. Por si acaso están invitados, ¿eh? 2:30 mediodía vamos a hacer una presentación con Caro y con Robert. Vamos a hablar sobre las competencias de funcionarios, competencias en Project Management avanzado para funcionarios de proyectos, funcionarios de alta dirección en el sector público. Después vamos a hacer uno para el sector privado. Así que están invitados el jueves 2:30, ¿no? Le vamos a pasar el link también en la comunidad. Puedan conectarse, pueden invitar a personas que trabajan en proyectos públicos, que están ocupando cargos, pueden ser directores de proyectos, pueden ser también coordinadores, jefes de proyectos. Si son personas del equipo también, para que ellos sepan, ¿no? Porque vamos a ver ese tema con Robert y con Rosario. Le doy la bienvenida a todos los amigos que se han conectado, se han seguido conectando. Vamos a dar por iniciada esta sesión de hoy, de viernes, de PM4R Training Online. En lugar, agradecer a todos por su presencia, sobre todo por mantener vivo siempre este espacio. Acuérdense que este espacio nosotros lo hemos creado con la finalidad de que compartamos conocimiento, sobre todo también mantengamos nuestra relación de amistad. Miren, gracias a este momento, al menos puedo verlos algunos de ustedes. Imagínense si solamente hubieran sido los cursos, ya no vería cuántas personas que aprecio y que agradecerte por tu generosidad y además por el gran conocimiento que tienes siendo tan joven, nos vas a ilustrar con un tema que es de tanta actualidad. Así que, Braca, a partir de ese momento, tuyo es el micrófono y estamos a tu disposición. Muchas gracias, Eddie, muchas gracias, comunidad. Me siento muy, muy feliz, muy contento de poder participar en este día con esta ponencia. Es un tema que considero súper importante. Está relacionado con la gestión de proyectos, sí, está en una etapa previa, está justamente en la etapa de poder generar esas ideas innovadoras que luego se convierten en proyectos, ¿no? Y que esos proyectos luego pueden gestionarse a través de la metodología del PM4R y se puede llevar adelante, ¿no? Y la idea, pues, a ver, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla ahora. Y bueno, la idea es poder, de repente, de manera práctica, yo sé que bastantes de ustedes deben haber escuchado de esta metodología del Design Thinking. Vamos a tratar de hacerlo de una manera práctica para que todos puedan llevarse los procesos de esta metodología y sobre todo que puedan empezar a llevar a la práctica el desarrollo de innovación. Bueno, empecemos definiendo qué es la parte protocolar, ¿no? No sé si ahí pueden ver mi pantalla. Sí, correcto. Sí, se ve. Ok, arrancamos entonces. Bueno, esta es mi persona, soy ingeniero industrial, soy certificado PMP también a partir del año pasado. El año pasado también me involucré con la comunidad del PM4R, gracias a la oportunidad de conocer a Eddie, primero en un taller que se hizo en Lima cuando todo era diferente, y luego de manera ya como parte del programa del PM4R Professional. Soy ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Trujillo. Como experiencia laboral, pues estoy trabajando en la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, justo en el área en la Dirección de Supervisión de Proyectos, para el control del megaproyecto de la línea 2 del Metro de Lima. Otras experiencias laborales fue ser coordinador de un proyecto que fue financiado por Innovate Perú para el desarrollo de una planta de producción de detergentes biodegradables, ¿no? Sapichay. También fui supervisor en Petroperú y tuve la oportunidad de participar en el 2016 en el concurso de plan de negocio a nivel nacional organizado por el Grupo Invertir de Emprende Ahora, del que resultamos ganador justamente con la idea de Sapichay, y en el año 2015 también resultamos ganadores del premio para quitarse sombrero organizado por el Grupo Romero, ¿no? Entonces, por ahí que hay una experiencia importante en la parte del emprendimiento, ¿no? Y qué importante es complementar esta fortaleza de generar ideas innovadoras para luego llevarla a la gestión de proyecto, porque a veces muchos proyectos quedan así, ¿no? Solamente en ideas y no siempre se llevan a la práctica, ¿no? Pero lo importante hoy es poder desarrollar estas ideas innovadoras que puedan ser validadas con el usuario, sobre todo, ¿no?
Entonces, el Design Thinking en realidad es una metodología que sirve para generar ideas innovadoras y que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. De ahí proviene su nombre, porque de manera literal significa el pensamiento de diseño, ¿no? Pero nosotros lo vamos a traducir algo así como que la forma en cómo piensan los diseñadores, ¿no? Bueno, el Design Thinking pues sigue un proceso de 4 pasos, quizás algunos puedan ver 5, pero en realidad podemos generalizarlos en 4 pasos. Estos procesos inician de manera lineal, iniciando con la empatía, luego yendo a una etapa de colaboración, experimentación y compromiso, pero a la vez también pueden saltarse. Podríamos ir de la empatía directamente a la experimentación, ya habiendo hecho un sprint, o de repente del compromiso regresar a una etapa de empatía, ¿no? Lo más importante es que en cada una de estas etapas se recolecte mucha información, abundante información que nos va a permitir conocer más o llevar esta información del cliente, trasladarla al desarrollo de esta idea innovadora y trasladarla al desarrollo de un prototipo, ¿no? Entonces, lo más importante en el desarrollo de productos es generar la empatía. ¿Y qué significa empatía? Empatía significa que hay que saber ponerse en el lugar del otro. Es decir, una persona que quiere comprender a otra persona, pues tiene que asumir la posición de la otra persona, ¿no? No basta solamente con verla, con escucharla, hay que tratar de lograr el entendimiento, hay que lograr de compenetrarse con la otra persona, ¿no? Dejando los prejuicios personales, dejando las ideas que de repente abundan tu cabeza, sino centrarse y pensar como la otra persona, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la empatía? Pues en observar, en entender los comportamientos. No hay que entrometerse cuando uno está tratando de empatizar con una persona, no hay que generar esos ruidos, hay que involucrarnos, hay que mirar y escuchar. Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar es que en el momento que vamos a tratar de responder a un problema o de repente a una necesidad, al momento de que desarrollemos esta solución, hay que pensar que los problemas no son nuestros como diseñadores. Los problemas son de las personas y hay que darle solución a las personas. ¿Cuántos proyectos no se han creado quizás, o cuántos productos no se han creado quizás que no responden a una necesidad o un problema real? Y generalmente estos productos son los que quedan en el camino y no logran el éxito, ¿no? Entonces, en eso de eso se trata, ¿no? ¿Y cómo podemos empatizar? Pues dentro de la metodología del Design Thinking ya arroja una serie de herramientas. Y he querido empezar primero mostrando esta herramienta que es el mapa de empatía, que es una herramienta bastante sencilla, que lo que busca es identificar a una persona, como la de esta carita que está por acá, y empezar a hacernos preguntas respecto a ella, ¿no? Luego de observarla, luego de conversar con ellos, luego de involucrarnos en su trabajo, quizás, ¿no? Hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿No? ¿Qué es lo que realmente le importa? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿No? ¿Qué ve en el entorno, en sus amigos, de repente en el mercado, ¿no? En la calle? ¿Qué es lo que escucha? ¿No? ¿Qué le dicen sus amigos? ¿Qué le dice su jefe? ¿Qué dice o qué hace? ¿No? ¿Cómo actúa en público? De repente, ¿cómo actúa más en privado? ¿Cuáles son los esfuerzos que él tiene? ¿No? ¿Qué le da miedo? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Qué es lo que lo hace feliz? ¿No? Entonces, este pequeño mapita nos ayuda a, una vez que nosotros hemos interactuado con un potencial cliente que tiene un problema, tratar de comprenderlo. Entonces, bueno, para dar solamente algunas indicaciones, vamos a iniciar mostrando una parte teórica. Por acá vamos a darle algunos tips de cómo hacer el Design Thinking y vamos a ir mostrando poco a poco como ejemplos de cómo hemos desarrollado esta metodología, ¿no? Lo importante es que tenemos que ubicarnos en este ciclo. Primero vamos a iniciar con la etapa de empatía. O sea, vamos a conocer al usuario, vamos a determinar cuál es su principal problema y vamos a tratar luego de generar las ideas, ¿no? Entonces, generalmente en el mapa de empatía, como les estaba comentando, lo importante es ubicar a ese usuario al quien queremos solucionarle ese problema. Hay que tomar notas, entrevistarlos, hay que observarlos y una vez que levantamos esta información,
lo más recomendable es trasladarlo a un mapa de empatía, como el que les había mostrado, ¿no? Que acá está con otro formato. Realmente está con otro formato, pero es lo mismo, ¿no? Es decir, si nosotros queremos abordar, por ejemplo, el tema de la, no sé, violencia de género, por ejemplo, que es un problema muy grande, podríamos conversar de repente primero con una señorita, de repente que encontremos en un parque, en una calle, preguntarle qué sabe acerca del tema, cómo actúa, etcétera, levantar información y llenarlo en este mapa de empatía, ¿no? Luego buscar de repente otra persona que de repente sí está involucrada con problemas de repente de violencia de género y también levantar esta información, ¿no? De tal manera que podamos crear un arquetipo, le llaman, ¿no? Traté de crear un personaje que nos permita conocer realmente cómo actúan estas personas, ¿no? O cuáles son, o comprenderla totalmente, cuál es su situación, ¿no? Entonces, esa es una sugerencia del mapa de empatía. Lo más importante en el mapa de empatía, luego de haber tenido estas entrevistas, es poder levantar la información más específica quizás, ¿no? Levantar los insights, ¿no? Aquellas frases, aquellas palabras que pueda decir que se pueda vincular con algo que piensa, con algo que hace, con algo que dice, ¿no? Tratar de ubicarlas dentro de nuestro mapa de empatía, porque este va a ser el primer paso para poder determinar el problema que realmente tiene, ¿no? Hay casos donde una persona de repente dice que tiene problemas, pero no sabe cuál es. Y más como diseñadores, nosotros tenemos que involucrarnos con ellos para poder determinar cuáles son esos problemas reales que puede existir, ¿no? Y ahora les voy a explicar la clave. Pasa que cuando una persona llega a empatizar con otra y puede llenar el mapa de empatía, el siguiente paso que tiene que realizar es poder determinar contradicciones que pueda haber entre lo que, por ejemplo, piensa y dice, de repente entre lo que siente y hace, ¿no? ¿Qué tal si por acá estamos entrevistando, como más adelante va a haber un caso, a una persona que se transporta en la línea 1 del metro de Lima, ¿no? En el tren eléctrico. ¿Qué pasaría si es que, por un lado, ella siente que es muy peligroso desplazarse en estos momentos por el estado de emergencia en el transporte público, pero a la vez piensa, si no me traslado, me van a botar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de repente una de las barreras, una de las mayores dificultades que pueda tener es que tiene miedo a perder su trabajo porque si no, no puede sostener a su familia. Entonces, por un lado, ella siente que debe evitar exponerse en el transporte público, pero por otro lado, está argumentando que le causaría no sería feliz realmente si no pudiera estar trabajando porque ya no podría sostener a su familia. Entonces, las contradicciones que nosotros podamos encontrar en los insights de cada cuadrante del mapa de empatía nos van a permitir determinar aquellas ideas, aquellos insights de la necesidad que tiene este usuario que estamos estudiando, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Habíamos dicho de una persona que piensa que no debe salir, no debe transportarse a través del tren eléctrico, pero por abajo dice que si no se transporta va a perder su trabajo y no va a sostener su familia, ¿no? Entonces, de repente el insight ahí puede ser, vamos a llamarla así, ¿no? Alexandra necesita, vamos creando el insight, necesita mantener su trabajo, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos, ¿no? Juan necesita sentirse orgulloso, ¿no? Ese es un insight, ¿no? Nosotros podemos encontrar otro insight. De repente, Juan necesita sentirse realizado, ¿no? Etcétera. La idea es que de cada contradicción que nosotros encontremos en el mapa de empatía, podamos llevarlo a una serie de insights, ¿no? Reconocer esas necesidades que tiene este usuario, ¿no? Lo ideal es de repente conseguir 5, ¿no? Yo quiero que tomen en cuenta un tema. Dentro de cada lámina, cada etapa va a tener tiempos. Lo que pasa es que normalmente el Design Thinking son talleres que duran de repente unas 6 horas, 8 horas, donde un grupo de personas es en un ambiente de super presión y también con un equipo multidisciplinario, va a generar ideas de una gran magnitud, ¿no? Así se trabaja generalmente el Design Thinking, ¿no? Entonces, por eso que armar un mapa de empatía nos sugiere, por ejemplo, 10 minutos
y luego crear los insights son 5 minutos, ¿no? La idea es que el cerebro despierte y cree ideas, 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 ¿no? El segundo paso de la creación de insights es poder crear un conector. A partir también del design thinking, que nos ha dado mucha información, vamos a crear un conector para la necesidad, ¿no? Para el ejemplo que tenemos, ¿no? Juan necesita sentirse orgulloso. ¿Por qué? ¿Qué hemos identificado en el Empathy Map, en el mapa de empatía? Porque para él su trabajo lo define como persona, ¿no? Para el caso de Alexandra, por ejemplo, podría ser, Alexandra necesita mantener su trabajo. ¿Por qué? Porque si no, no tiene cómo sustentar a su familia, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos creando insights. La idea es tener también, ir creando 5 o más insights para ver cuáles son esas necesidades que realmente tiene nuestro usuario, ¿no? Posteriormente, vamos a revisar los insights. Es decir, de las 5 necesidades que hemos identificado, hay que ver cuál de estas es la que podemos atacar primero, porque hay que solucionar un problema, ¿no? ¿Y cuál es el filtro? El filtro es cualitativo simplemente, ¿no? Hay que preguntarnos, ¿en la necesidad que se está planteando, ¿puede hacer algo para resolverlo? Primero el diseñador tiene que pensar así, ¿realmente el problema que tiene lo puedo resolver? La segunda pregunta filtro es, ¿puedo sacar muchas ideas de esto? Quizás la necesidad que tiene no permite generar muchas ideas. De repente la solución es simple, ¿no? De repente el caso de Alexandra dice, a ver, Alexandra necesita mantener su trabajo porque si no, no podrá sostener a su familia. Ya, ¿puede ser algo para resolverlo? Quizás, ¿no? ¿Puedo generar muchas ideas muchas ideas para esto? También. De repente una idea es, bueno, se le puede dar un servicio de taxi, ¿no? Otra idea puede ser, no, podríamos hacer teletrabajo. O tercero, ¿no? De repente hacer trabajos escalonados, ¿no? O sea, hay un montón de ideas. Se pueden generar muchas ideas a partir de ese insight, ¿no? Y la tercera pregunta, filtro, que quizás es una de las más importantes, es preguntarnos si va más allá de lo obvio. La solución va más allá de lo obvio, o sea, incita a que nuestro cerebro genere nuevas ideas. Entonces esa es la tercera pregunta de filtro, ¿no? Nos quedaríamos con aquellos insights que tengan los 3 sí. De esta manera nosotros estaríamos priorizando cuál es el insight, cuál es la necesidad que realmente tenemos que atacar de este usuario, ¿no? Entonces vamos viendo que en esta metodología de pensamiento, de pensar como un diseñador, es empezar conociendo a la persona, definir qué necesidades tiene y luego invocar aquellas que realmente representen ese problema priorizado, ¿no? Luego pasamos a una etapa que es la creación de oportunidad. Y siempre insisto en que puedan ver los tiempos que pongo en mi lámina, porque estos tiempos son muy violentos. Entonces, imagínense, y quisiera que vayan a ese ambiente, ¿no? Imagínense que su gerente de productos los convoca a ustedes que son los especialistas y le dicen, bueno muchachos, quiero que generen innovación, pero tiene que ser una innovación radical. Y le doy 4 horas para que me traigan una idea innovadora. Entonces, así de violento es el design thinking, ¿no? Por eso que les pongo pocos minutos, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando empiezas a generar muchas ideas para poder responder a esa necesidad, ¿no? Entonces, el siguiente etapa es crear la oportunidad. Y crear la oportunidad significa llevar a esa necesidad a un enfoque de problema. Es decir, la vamos a colocar en signos de interrogación, ¿no? Entonces, ya, lo que tenemos que lograr entonces es completar, esta necesidad tenemos que volverla como un problema, ¿no? Pero tenemos que tener algunos aspectos definidos, ¿no? Primero, deberíamos empezar la pregunta es, ¿cómo podríamos mejorar, cambiar, modificar, incrementar, etcétera, ¿no? Y luego usamos el conector, el insight, ¿no? Para que Juan se sienta orgulloso, ¿no? Que vendría a ser parte del insight. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando creamos la oportunidad, a partir de llevar la pregunta no debe ser demasiado amplia para que no nos permita, para que no nos, digamos, no nos deje muy libre el generar ideas. Tampoco debe ser tan específica para que no acote las ideas que tenemos. Más bien tiene que estar en un término intermedio. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a leer el ejemplo que está acá, ¿no? Cuando formula
la creación de la oportunidad se formula demasiado amplia, puede ser un ejemplo como esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que los niños se diviertan más en un zoológico? Se diviertan más en un zoológico. Habría que preguntarse, ¿no? Los niños ya se divierten en un zoológico. Tampoco se está reflejando la necesidad realmente, ¿no? El insight anterior del que estábamos hablando no se está reflejando. Cuando vamos a algo muy específico, ¿cómo podemos diseñar espacios interactivos en el zoológico para hacer que los niños se alimenten a los animales? En realidad, esta oportunidad ya está demasiado acotada, porque me están diciendo, vamos a crear espacios interactivos para que los niños se alimenten a los animales. O sea, ya te está diciendo qué hacer. Y eso no es lo ideal. Como diseñadores tenemos que tratar de formular una pregunta que nos dé espacio a generar ideas. Y una formulación correcta puede ser, ¿cómo podemos implementar soluciones interactivas en los espacios de un zoológico para que los niños aprendan y se diviertan al mismo tiempo? ¿No? Entonces, volviendo al caso que nosotros estábamos viendo, que el insight que habíamos recogido era sentirse orgulloso porque para él su trabajo lo define como persona. Podría ser así, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar de repente? ¿Cómo podríamos mejorar el desempeño de trabajo de Juan? ¿O cómo podríamos mejorar las condiciones de trabajo de Juan para que Juan se sienta orgulloso? Y entonces esa pregunta nos da muchas posibilidades de generar un montón de ideas, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar las condiciones de Juan, ¿no? O las condiciones del trabajo para que Juan se sienta orgulloso. Ok, entonces hasta acá nosotros hemos llegado a la etapa de empatía. Si se dan cuenta, nosotros empezamos conociendo a un cliente, ubicando a un cliente que puede tener una necesidad, nos hemos puesto en sus zapatos a través del mapa de empatía, hemos encontrado las contradicciones que tiene a nivel personal y estas las hemos llevado a insights que representan sus necesidades. Las hemos priorizado y a partir de su necesidad lo hemos vuelto un problema. Y acá voy a hacer una acotación. Si hubiera aprendido el design thinking antes de hacer mi tesis, de repente hubiera hecho otro tema, ¿no? Porque eso te permite generar ideas súper innovadoras realmente. Entonces, la siguiente etapa es la etapa de colaboración. En esta etapa, lo primordial o lo que se busca es que el equipo multidisciplinario que está desarrollando o trata de solucionar este problema para este usuario, va a trabajar en equipo. Entonces, en realidad las cosas salen mejor cuando se trabajan en equipo, porque hay múltiples inputs, múltiples skills, múltiples capacidades que te permiten abordar los problemas de una manera diferente y te permiten combinar las posibles soluciones, ¿no? Entonces, dentro de la colaboración pues está la etapa de ideación, que en realidad representa que cada persona pueda dar sus ideas con libertad, pensando en ideas radicales, que sean distintas, que sean nuevas, ¿no? Y sobre todo, que no existan los peros para que todos puedan generar estas ideas, ¿no? Por acá dice, ¿no? ¿Cómo afrontamos la ideación en grupo? ¿Cómo afrontamos una ideación? O sea, que todos den sus ideas para poder resolver el problema que habíamos planteado. Hay que estimular ideas externas, no hay que usar juicios. Hay que construir, una persona puede construir a partir de las ideas de otro, porque eso fomenta a que tú crees más y mejores ideas, ¿no? Y sobre todo, hay que dejar a un lado los peros, porque los peros son aquellos frenos en la innovación, que no dejan que una idea que tiene mucho potencial de repente avance. ¿Qué es lo que no debemos decir en una etapa de ideación? Una vez que ya tenemos el problema y nos podemos a discutir en equipo, lo que no debemos decir son frases como esta, ¿no? Es una buena idea, pero sería muy complicado de hacerlo, sería muy complicado de hacerlo. Va en contra de las políticas de la empresa. ¿Cuántos no han escuchado eso? A mí me pasa todo el tiempo, en el lugar que estoy trabajando, ¿no? Suena bien en teoría, pero está demasiado avanzado. No es parte de mi trabajo. Cuesta mucho. No suena muy práctica. Así que se hace de esta manera, ¿no? Son palabras que debemos bloquear dentro de una etapa de ideación, ¿no? No es el lugar para fomentar la innovación realmente, ¿no?
Y bueno, la etapa de selección es a partir de múltiples ideas que pueda generar el equipo, elegir aquellas que se parezcan más y finalmente elegir la idea que va a ser la solución para la necesidad, ¿no? Entonces, volviendo al tema ya de una manera más práctica, ¿no? Para crear ideas, lo que se recomienda es que de manera individual, cada miembro del equipo dé por lo menos 2 ideas para resolver el problema, ¿no? Del problema que habíamos advertido acá, por ejemplo, ¿cómo podríamos mejorar las condiciones de trabajo para que Juan se sienta más orgulloso? Cada persona debería dar por lo menos 2 ideas. 2 ideas, o perdón, por lo menos hasta 10 ideas. Y en un tiempo muy corto. Y siempre cito el tema del tiempo, ¿no? Porque, bueno, este no es un taller realmente, pero cuando se trabaja en estos temas hay que tratar de dar ideas rápido, no darle vuelta a la cosa, ¿no? Así sean ideas de repente muy arriesgadas o de repente que no, que parecen un poco locas, ¿no? O sacadas de todo menos de este planeta. Es importante que nosotros la planteemos y la dejemos, porque eso ayuda a que otros también se motiven a generar otras ideas, ¿no? Una vez que tenemos la pizarra llena de POSIT con todas las ideas del equipo, lo que tenemos que hacer es agrupar aquellas ideas que tienen factores en común. De repente, como cada miembro del equipo ha dado un montón de ideas, ha dado 10 ideas, 20 ideas, hay que juntar aquellas que se parecen en grupo, ¿no? Lo recomendable de repente es usar los POSIT que tienen de repente el mismo color, o de repente lo que se podría hacer es separarla en secciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que se hace posterior a la generación de ideas, ¿no? Que es la agrupación de ideas por tema. Y finalmente, de los temas que se han generado, vamos a hacer una selección. Y para ello, pues, nos preguntamos cuáles de estos temas verdaderamente solucionan al problema de nuestro usuario. ¿Cuáles realmente agregan valor? De repente, de las 100 ideas, se agruparon en 10 temas, y de esos 10 temas, solamente 2 tienen una solución real para esta problemática, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es trabajar con esas 2 soluciones, ¿no? Con esos 2 temas. O de repente solamente una. ¿Qué se recomienda para hacer la selección? De repente dentro del equipo, un miembro del equipo puede defender la idea a través de una exposición. Se puede hacer lo que le llaman también un storytelling, es decir, crear una historia de cómo la solución que está planteando va a resolver el problema para el usuario, ¿no? Y de repente el mejor storytelling es el que elegimos, ¿no? Entonces esa es una manera, por ejemplo, de seleccionar cuál tema es el que de repente se tiene que trabajar. Finalmente, cuando tenemos el tema seleccionado, vamos a pasar a definir el concepto. Es decir, la solución que teníamos antes en POSIT, vamos a darle un poco más de cuerpo. Y para esto se puede recomendar llenar una ficha simple como esta, ¿no? Una primera versión, digamos una versión idea de cómo sería tu prototipo, ¿no? Ponerle un nombre a la solución, describir cómo funciona esta solución, qué es, por qué es especial, y esto es súper importante, y dibujar la idea, ¿no? Dibujar la idea, ilustrarla, etcétera, ¿no? De esta manera, nosotros podemos completar el proceso del concepto, ¿no? Y una vez que tienes el proceso del concepto, listo, lo que nos queda es llevarlo a la experimentación. Y la experimentación pues implica que con lo que tengas, tratemos de crear ese prototipo inicial que permita mostrar el producto, mostrar la solución, ¿no? ¿Qué haces en la experimentación? Lo que vamos a hacer es llevar lo que estaba en esta hoja, llevarlo a algo material, a algo tangible, algo que el usuario pueda ver. De tal manera que cuando el usuario tenga el objeto, tenga el servicio, incluso la experimentación se puede hacer a través de un video, pueda tenerlo y interactuar con él, para poder recibir la retroalimentación que tanto necesitamos, ¿no? Para mejorar las características del prototipo, ¿no? Puede ser un prototipo simple, por ejemplo, miren, este es un prototipo bastante básico de cómo de repente una solución que tiene que ver con el tránsito, ¿no? Vemos un dibujo simplemente, ¿no? Pero ya con esto tú puedes explicarle al usuario qué es lo que estás haciendo. Una cosa es vender una idea con palabras y otra cosa es mostrar una
un prototipo de una solución, ¿no? ¿Cómo hacer prototipos? En realidad, lo que tienes que hacer es llevarlo a la práctica rápido. No puedes tener la idea mucho tiempo si es que no la puedes mostrar. No tienes que dedicarle tanto tiempo. ¿Por qué? Porque todo es mejorable. Tu primer prototipo, no hay que pensar que nuestro primer prototipo va a ser 100% el producto funcional. Puede fallar, puede tener problemas de calidad, etcétera, ¿no? Así que hay que tratar, lo más importante, voy a citar una máxima de Lean Startup, es que hay que tratar de aprovechar al máximo los recursos que tenemos y hay que tratar de validar siempre con el mercado. O sea, tengo un producto mínimo viable, lánzalo al mercado y verifica si está funcionando o no, ¿no? En este caso, en el Design Thinking no lo lanzamos al mercado, pero sí lo lanzamos a los usuarios que están colaborando con nosotros para que puedan usarlo y puedan darnos el feedback, ¿no? Miren, y hay algo muy interesante. Hace algunos meses tuve la oportunidad de poder dictar el taller de manera práctica del Design Thinking con unos alumnos de un colegio de los COAR, los colegios de alto rendimiento en La Libertad. Y en realidad me llevé una grata sorpresa porque estos muchachitos de cuarto de secundaria captaron bastante esta idea e hicieron prototipos como los que les voy a enseñar. Acá tenemos, por ejemplo, este grupo de chicos, uno de los mejores grupos, hizo un dron. Este dron iba a ser un dron, o sea, su idea respondía a que había muchos problemas de calidad por parte de los agricultores, ¿no? Y la verdad es que no sé cómo lo sabían, pero los chicos lo sabían, ¿no? Entonces, justificaron su idea y propusieron un dron para que haga seguimiento y permita el control de plagas. Y me pareció una idea súper estupenda, porque ellos describieron qué es lo que querían hacer y lo mostraron de manera práctica. Acá, por ejemplo, también habían hecho una idea de un robot para hacer seguimiento, para transportar objetos, ¿no? Y me gustó mucho porque llevaron esa idea que tenían en la mente, lo pusieron de una manera práctica. Entonces, si los chicos pueden generar ideas de esta magnitud para resolver problemas, yo creo que profesionales de amplia experiencia y con un equipo multidisciplinarios podrían crear aún más ideas innovadoras y mejores productos, ¿no? Entonces, con esos prototipos, el siguiente paso es evaluar, es refinar el prototipo a partir de la retroalimentación que te pueda dar el cliente y los usuarios, ¿no? Lo importante es que no le digas cómo funciona, sino que muestres cómo funciona, ¿no? Y pides que el usuario te cuente esa experiencia de usar tu propuesta y que pueda comparar esta propuesta con otras más, ¿no? Bueno, y hasta acá llegó la parte teórica realmente de este proceso. Ahorita les voy a contar algunos ejemplos de productos que se desarrollaron a través del Design Thinking, ¿no? Y estos son netamente la parte, experiencias netamente personales, no vamos allá, ¿no? Y inicia pues con una idea que es muy interesante, es una idea que hace algún tiempo estuve trabajando y que en realidad es una batalla de largo aliento porque mi misión es poder llevar esta solución a nivel global. Se trata de Sapichay, se trata de un detergente orgánico que no contamina el medio ambiente, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, en el momento que ideamos esta propuesta, en cómo poder solucionar el problema que hay en los restaurantes. Pasa que si bien el Perú es quizás uno de los países más privilegiados al tener restaurantes que son de categoría mundial, hasta hace algunos años, de los 10 restaurantes más importantes a nivel internacional, 4 eran peruanos. Entonces, vaya mérito que teníamos, ¿no? Pero detrás de la cocina existía un problema, y es que dentro de la cocina se generan bastantes desperdicios, y aquellos que cocinen de repente me van a poder dar la razón. Y estos desperdicios, bueno, finalmente se convierten en basura y mucha de esta contamina el medio ambiente. Ahora, algo que quizás no conozcan es que más de 100.000 toneladas de litro de detergente van a los desagües todos los años. Y esto provoca que contamine más de 12 millones de litros de agua. Y esto solamente es una cifra de Lima. Entonces, imagínate de qué manera estamos contaminando el medio ambiente a diario, ¿no? Entonces, la solución de Sapichay, que ahora les voy a contar en qué consiste, permitió, o lo que busca es permitir reutilizar desechos, ahorrar más agua, porque vamos a contaminar menos realmente, no irrita la piel y sobre todo que está hecho 100% orgánico, es decir, no tiene componentes tensoactivos químicos, ¿no?
Lo que se busca pues con él es ahorrar hasta un 50% del agua, producto del lavado, reducir hasta 120 toneladas de detergente usadas anualmente y empoderar a más de 3.361 restaurantes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta idea se desarrolló a partir de Design Thinking? Vamos a ver cómo fue esta experiencia, ¿no? Primero, lo que hicimos es realizar un mapa de empatía, ¿no? Entonces, lo que hicimos es ubicar a unos usuarios que eran personas que trabajaban dentro de los restaurantes, también los dueños de los restaurantes en muchos casos, y empezar a observar y empatizar con ellos, ¿no? Observarlos, entrevistarlos, ver cómo trabajaban, compartir con ellos el día a día, escucharlos sin entrometernos, ¿no? Es como que estar ahí a la vez no estar ahí. La idea es poder aprender de ellos sin interferir en lo que hacen, ¿no? Y dentro de algunas cosas, pues, detectamos algunos insights como que, qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos sienten, ¿no? De repente ellos pensaban, hay muchos problemas sociales medioambientales. También pensaban que en su trabajo, para el gasto del agua y la producción de efluentes, no se hacía nada o no se encontraba una solución. ¿Qué es lo que oían? ¿Qué es lo que oían? La contaminación en el mundo agotará los recursos y dañará la calidad de la vida. Otras cosas que oían, ¿no? El desarrollo económico del país, pero no con la misma proporción en medidas de desarrollo sostenible. Algunas cosas que ellos veían, ¿no? En la práctica se prioriza el lavado del servicio y no se controla realmente la cantidad de agua gastada, ni el detergente usado, ¿no? Entonces, por ahí, dentro de cada punto, íbamos conociendo más a la persona, ¿no? Íbamos conociendo más su problemática. Y eso nos permitió formular la siguiente oportunidad. ¿Cómo podríamos implementar soluciones en los restaurantes que permitan adecuar el trabajo del personal a las exigencias de las instituciones del Estado respecto a la reducción del impacto negativo en el agua y medio ambiente, ¿no? Como ven, hasta ahorita no estamos hablando ni de un producto, no estamos hablando de detergentes, no estamos hablando de productos químicos, etc. Estamos dando un problema amplio que nos invita a poder resolver este problema específico, ¿no? Con decirte que la primera idea ni siquiera era un detergente, ¿no? Y esto lo van a ver por acá. Entonces, la primera solución que se nos ocurrió al momento de la etapa de ideación, creamos ideas a montones, acá solamente he puesto un resumen. Algunas de las ideas fueron, ¿no? Crear filtro de agua para los efluentes. De repente otra idea fue alianzas estratégicas con centros de reciclaje. Otra idea también por ahí salió, ¿no? Aplicación móvil para conectar recicladores con restaurantes, ¿no? Aplicaciones web para medir la huella ambiental. Centro de capacitaciones con responsabilidad social ambiental en restaurantes. Tanque de tratamiento de agua. Trampas de grasa. Pozos de bioremediación. Sensores regulador de agua y de cañerías. Áreas verdes en restaurante. Biodigestores. Productos de limpieza ecológicos. Detergentes biodegradables. Sistemas de recolección de basura. Biool, productos de desechos, etc. Un sinnúmero de ideas. Y todas ellas respondían al problema, sí. Entonces lo que decidimos es agruparlas. ¿Cuáles son las ideas que se parecen más con otras? ¿Cuántos temas tenemos para resolver este problema? Entonces, aquellos que tenían un solo color representan un solo tema, ¿no? Los tanques de tratamiento, sensores de agua, máquinas lavavajillas, filtros de fluente de agua, todo se metía en un gran grupo de equipos o equipamiento para restaurantes, ¿no? Para disminuir el impacto negativo al medio ambiente, ¿no? Las que están de verde, por ejemplo, son redes sociales, aplicaciones móviles, ¿no? Página web, por ejemplo, ¿no? Está la parte soluciones tecnológicas. Otro tema que habíamos considerado, los centros de capacitaciones, de responsabilidad social, áreas verdes, alianzas, elaboración de manual de buenas prácticas. Nos encontramos con soluciones a nivel de gestión, a nivel de liderazgo, ¿no? Las que están de celeste son los productos de limpieza, por ejemplo, ¿no? Y las que están de color medio moradito son relacionadas con biodigestores, biol, etcétera, ¿no? Entonces, de todos estos temas, nosotros pasamos a un proceso de selección y finalmente consideramos que la más retadora y de repente la que podía ser más masiva era el desarrollo de productos de limpieza que sean biodegradables, ¿no? Y así se definió el primer concepto de Sapichay, ¿no? Sapichay, ¿cómo funciona? Como cualquier otro detergente lavavajillas, por tanto no cambiará la forma de lavado en los restaurantes. ¿Qué es? Es una propuesta de un detergente lavavajillas y de otros utensilios de cocina biodegradable y libre de agentes químicos.
¿Por qué es especial? Porque los efluentes generados por el uso tienen impacto reducido sobre el agua y sobre el medio ambiente. Además, permite reducir el uso de agua en el proceso de enjuague, ¿no? Acá definimos la idea. Acá ya lo que antes era un problema, o lo que antes era contradicciones dentro de una persona, necesidades dentro de una persona, pasó a ser un problema y pasó a ser una idea. Acá tenemos una idea. Y posteriormente llegaba el proceso de experimentación, porque todo hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Y acá pues ya corre el trabajo de los técnicos, ¿no? Entonces nosotros los técnicos tenemos que hacer todo lo posible para poder desarrollar un prototipo lo más rápido que podamos. Entonces le voy a compartir un pequeño video. Fuimos a un restaurante. Es un restaurante de Trujillo, restaurante del Tambo, pollería, chifa. Conversamos con los usuarios y llevamos nuestra solución, ¿no? Ahí está la primera versión de Zapichay, porque ahora es líquida, en ese tiempo era polvo, fue nuestra primera versión. Ni siquiera nos involucramos, con decirles que cuando llegamos, la señorita me dijo, ¿para qué me traes harina? Esto no sirve para lavar. Pero era la prueba de la verdad, ¿no? Y ahí nosotros, bueno, yo como técnico estaba cruzando los dedos porque no me falle, ¿no? Que es lo que siempre, que de repente es lo más importante, ¿no? Y finalmente, pues el usuario empezó a probar el producto, ¿no? Y bueno, en eso consiste la experimentación, ¿no? Y recibamos la retroalimentación por parte del usuario, ¿no? Finalmente ese día nos fue muy bien, realmente, tuvimos muchas apreciaciones positivas y eso dio pase para poder perfeccionar todavía más el producto mínimo viable, ¿no? Y bueno, hasta acá está el caso de Zapichay. Me gustaría comentarles también otro caso más. Este es un caso de estudio realmente en el metro de Lima, la línea 1. Bueno, como verán, pues la línea 1 es un medio de transporte en realidad muy necesario para Lima. Transporta a muchas personas, incluso hacen colas largas, ¿no? Este es un evento antes todavía del estado de emergencia, ahora son mucho más largas. Entonces, ubicamos a un usuario, y le preguntamos, bueno, por acá, este es un tema que lo he recogido del trabajo. Ubicamos un usuario, Alexandra Flores, y le preguntamos, coméntanos cómo es que te sientes en este estado de emergencia, porque esto ha sido en el estado de emergencia, respecto al medio de transporte de la línea 1, ¿no? Y por ahí ella nos compartió y nos dijo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa y siente? Tengo que trabajar para poder sostener a mis padres. Otra cosa que nos dijo es que le preocupa contagiarse del COVID-19 al desplazarse en el trabajo, ¿no? Si me contagio, contagiaré a mis padres. Otra cosa que piensa, ¿no? El metro de Lima es una forma más rápida de transportarme para mi trabajo. Y eso es cierto. ¿Qué es lo que oye, por ejemplo? Oye que sus familiares y amigos más cercanos han fallecido por COVID. Y miren qué problemática tiene, ¿no? Tiene que ir a trabajar para sostener a sus padres, pero sus familiares están muriendo por COVID. Y ella piensa que realmente usando el transporte público podría contagiarse, ¿no? Estamos hablando de una problemática muy grande. Otra cosa que oye, ¿no? Que muchos amigos han perdido su empleo por lo que debe cuidar su trabajo. O sea, algo más para agregar, la cerecita del pastel es que si ella no va a su trabajo, puede quedarse sin empleo porque se han reducido los empleos. En el estado de emergencia realmente llegó a ser un privilegio tener un trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que ve? Que hay colas muy largas para el pago de las tarjetas. También que hay colas muy largas para acceder al tren. Se evidencian muchas personas, que muchas personas toman sus precauciones, por ejemplo, al salir, ¿no? Se observan muchos revendedores también de las tarjetas, ¿no?
No hay puntos con alcohol ni para limpiarse en el metro, por ejemplo, ¿no? Es lo que nos comentó en su momento, ¿no? ¿Y qué es lo que ella dice, qué es lo que ella hace, ¿no? Madruga para evitar las horas puntas, por ejemplo, ¿no? No usa usa todos los implementos de seguridad. Evita permanecer mucho tiempo fuera de casa. Realiza recargas de su tarjeta en la estación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que le duele, no? Haber perdido familiares por el COVID, ¿no? ¿Qué es lo que le duele? Contagiarse o que algunos de sus familiares lleguen a contagiarse, ¿no? ¿Qué es lo que le duele también? Perder su empleo. ¿Qué es lo que lo hace feliz? Mantener el estado de salud de sus padres y de su persona, ¿no? Conservar su empleo también, ¿no? Entonces, a partir de este análisis que hemos hecho con el Empathy Mat de Alexandra, hemos podido detectar algunas necesidades, ¿no? Por ejemplo, una necesidad es reducir el tiempo de espera en las colas del metro. ¿Por qué? Porque así evitará contagiarse de COVID. Cambiar sus hábitos de desplazamiento. ¿Por qué? El Estado y las instituciones exigen tomar medidas de seguridad sanitaria, ¿no? Esa es, por ejemplo, una necesidad que tenía, ¿no? Otra necesidad, cambiar hábitos en el trabajo. Pero el ritmo del trabajo no le permite poner en prioridad los cambios recomendados. A veces pasa, a veces el trabajo es demasiado cargado y no podemos cambiar esos hábitos. Tenemos de repente un tiempo reducido, ¿no? Tenemos que ir a un ritmo más acelerado que no nos permite hacer cambios radicales, hay que hacer cambios por partes, ¿no? Entonces, de estas tres ideas, por ejemplo, se seleccionó la primera, ¿no? Que era reducir el tiempo de espera en la cola del metro, porque así podría evitar contagiarse, ¿no? Porque así puede estar menos tiempo en la estación y de esa manera podría llegar a evitar contagiarse, evitar las colas, ¿no? Formulación de la oportunidad. ¿Cómo podríamos implementar soluciones en los procesos del servicio del Metro de Lima para que se reduzcan los tiempos de espera en las colas? Ese es el lanzamiento de la oportunidad. Esta oportunidad nos invita a poder generar muchas ideas, porque estamos hablando de mejorar los procesos del servicio Metro de Lima para reducir tiempo de espera. Entonces esto nos invita a múltiples soluciones, ¿no? Y dentro de las múltiples soluciones que podemos encontrar, de repente formular horarios escalonados para los trabajadores, agentes de recarga de saldo, de repente aquellas personas recargando el saldo tipo en los servicios del COSAT, de los corredores complementarios, el trabajo remoto, por ejemplo, una solución muy buena sería el trabajo remoto, ¿no? El personal de cobranza para pasajes, las colas preferenciales también por actividad puede ser una solución, supervisor a los revendedores, ampliar los servicios de atención al público, los procesos de pago también, levantar la cuarentena, por ahí salió una idea, ¿no? Servicio de transporte alternativo, solicitar trabajos intercalados y la programación diaria de pasajes, ¿no? Quizás eso podría ser una solución, ¿no? Entonces, múltiples soluciones que salen en el proceso de ideación, de las cuales vamos a agrupar aquellas que se parecen, ¿no? Las que están de rojo se parecen, están relacionados con estrategias para mejorar, digamos, o ordenar las condiciones de trabajo, las amarillas que tienen que ver con la supervisión, las moradas que tienen que ver con soluciones que pueda dar, que se dé a nivel ya gubernamental, ¿no? Porque es un servicio de transporte alternativo, levantar la cuarentena es algo que corresponde a una solución más elevada, ¿no? Y están, por ejemplo, de Celeste, que tiene que ver con soluciones tecnológicas, ¿no? Agentes de recarga de saldo, procesos de pago con aplicación, página web de recarga de saldo, programación diaria de pasajes, son soluciones tecnológicas que tienen que ver o están relacionadas con los medios de pago, ¿no? Que de alguna manera van a permitir reducir los tiempos en las colas. Y bueno, se creó, la solución que se formuló fue la idea de recarga fácil. ¿Qué es recarga fácil? Se trata de una integración del sistema de recarga de tarjeta de Metro de Lima a través de las principales aplicaciones de banca móvil, incluido billeteras virtuales, Yapi, Plin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es especial? Porque evitará las colas en las estaciones del Metro de Lima para la recarga de saldo, tanto en los dispositivos automáticos como en las taquillas. Se puede realizar desde la comodidad de la casa o en cualquier lugar. Solo necesitas conexión a internet y tener afiliada una cuenta de banco. ¿Se dan cuenta que en la definición del concepto tratamos de describir qué necesitamos o en qué consiste la solución? Asimismo, se ha considerado que para las personas que no tengan cuenta podrían recargarlos en agentes o bodegas, por ejemplo, ¿no?
Y acá te da una explicación de cómo funcionaría, ¿no? Ingresas a la aplicación, haces los pagos en línea, etcétera, ¿no? Una serie de pasos, ¿no? Y por acá hay una ilustración de cómo sería la aplicación, ¿no? Entonces, la siguiente etapa es prototipar. De repente es interesante brindar una solución tecnológica y quizás es una de las formas o son soluciones que permiten prototipar más rápido, porque la tecnología en realidad está al alcance de todos, hay que ver la forma nada más. De repente algunas personas que no son expertas en programación pueden recurrir a la misma estrategia que tuve yo, porque yo no soy realmente un programador, mi especialidad es otra. Entonces, para poder prototipar esta idea, lo que hice fue, la idea es que tu prototipo lo use el usuario. Entonces, si se trata de una solución tecnológica, hay que darle el componente tecnológico, ¿no? Entonces, para eso, para crear esta solución, lo hice a través de creé una página en Blogger, y esa página en Blogger le puse entradas, le puse pestañas que te permiten más o menos como que seguir el proceso de un pago online, ¿no? Entonces, creamos una página en Blogger, le agregamos el contenido de la línea 1, tuvimos que llenarla de contenido de línea 1 y a la vez le colocamos una pestaña de recarga tu tarjeta, ¿no? El proceso era el siguiente, ¿no? Ingresas a la plataforma, ingresas a la pestaña recarga la tarjeta, te logueas en la aplicación, ingresas el valor a recargar, ingresas a la zona de pago seguro y verificas la actualización de tu saldo, ¿no? Entonces acá está un pantallazo, por ejemplo, del blog que hicimos. Ingresamos a la pestaña recargar tu tarjeta, nos salió un formulario. Si se dan cuenta, lo que hice acá es crear un formulario de Google. Creé un formulario de Google, más o menos le di todo el aspecto que tiene un sistema de pago en línea y lo vinculé al Blogger, ¿no? De esa manera logré el prototipo, ¿no? Entonces, en realidad para generar innovación, para generar nuevas ideas, no hay excusas. Para generar los prototipos tampoco. Hay que empezar con un prototipo, o sea, la idea es que logramos determinar el problema de un usuario, podamos priorizar la necesidad, proponer un problema y luego idear. Y una vez que se tiene el concepto de lo que se quiere hacer, hay que llevarlo rápido, ese prototipo hay que llevarlo rápido con el usuario para recibir retroalimentación. Y eso es lo más importante, ¿no? No hay que esperar crear de repente la aplicación móvil y recién lanzarla al mercado para que lo pueda ver el usuario, no. Hay que hacer prototipos rápidos que nos permitan validar, ¿no? Entre todas las cosas que nosotros rescatamos de este prototipo, por ejemplo, que para la gente que lo usó, consideró que le ahorró el tiempo. También consideró que permitiría de alguna manera evitar el contagio de COVID en las colas de recarga de tarjetas, porque al día de hoy la recarga de tarjetas del Metropolitano se hacen en taquilla. Entonces, tienes que hacer una cola en la estación. Otra cosa importante que descubrimos a partir del proceso del prototipo, de hacer la experimentación, es que hasta el momento no había una iniciativa similar. O sea, es algo nuevo, es algo potencial que puede crearse, ¿no? Otra cosa, que el triángulo que representa las recomendaciones, que se puede incorporar aplicaciones de Yape o Loquita, por ejemplo, donde no hay que ingresar datos de tarjeta. Lo que pasa es que, por ejemplo, a los usuarios no les gusta la idea de que tú ingreses tu número de tarjeta, tu clave atrás, les causa inseguridad. Entonces muchos usuarios nos recomendaron, en lugar de hacer eso, que lo vinculemos a Yape o Loquita, que son aplicaciones de transferencia de dinero, ¿no? Un poco más prácticas, donde no hay que dar muchos datos, ¿no? Y lo que sugirieron, otras recomendaciones más, es hacer convenios con entidades financieras, por ejemplo, ¿no? Incorporar mecanismos para mitigar las costas, etc. Entonces, al final, esta idea nos está ayudando, o mejor dicho, el prototipo nos está ayudando a fortalecer nuestra idea, ¿no? Para poder mejorar el prototipo. El segundo prototipo debe ser probablemente ya un app móvil, ¿no? Funcional, de repente vinculada a Yape, ¿no? Para que pueda utilizarse, ¿no? Y bueno, en general eso es todo. Eso es lo que le quería compartir el día de hoy. Solamente quisiera decirles que las fintech que han escuchado, de repente que han logrado el éxito, que han logrado generar innovación, probablemente han seguido este proceso. De repente no ordenado, de repente a su manera, ¿no? Pero si existe una metodología que pueden usar, sería importante que la puedan llevar a la práctica, ¿no? Y una vez que ustedes van ganando ya estos skills,
empiezan a generar innovación disruptiva, ya usando otros métodos, ya creando de repente su propio estilo, su propia metodología, ¿no? Pero bien, esta idea que está acá podría ser una fintech, ¿no? Entonces, eso es lo que le quería compartir el día de hoy. Espero que les haya gustado bastante el tema y estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer, ¿no? Bien, amigos, muy bien, Black. Excelente presentación. Magnífico. Y realmente me ha gustado mucho cómo ha presentado y es que eso hace falta, ¿no? O sea, los proyectos, la parte de innovación es vital para poder formular luego un proyecto que permita tener éxito en los resultados, ¿no? Mira, hay varias preguntas que se han ido planteando en el chat. No sé si alguien quiere animarse a formular una pregunta. Mientras voy revisando el chat, porque hay, a ver, por ahí han habido comentarios. Hay varios. Hay varios comentarios. Bueno, los que han hecho comentarios también ya han por ahí, pero no veo preguntas concretas. A ver, o sea, por ahí voy a buscar unas preguntas. A ver, si hay algún voluntario, por favor, que quiera hacer una pregunta ahorita para aprovechar el tiempo de break mientras voy a buscar alguna pregunta concreta. Los comentarios que han puesto no lo voy a leer porque si no son muchos, pero sí voy a buscar alguna pregunta concreta en el chat. Mientras busco una pregunta concreta, a ver alguien que quiera hacer una pregunta oral a Brack. ¿Alguien que se anime? Hola, Brack. Sí, Eddie, Cristian por acá. Cristian, ¿qué tal? ¿Han considerado utilizar la tecnología NFC? Porque muchas veces como usuario del metro o del metropolitano se me ha olvidado la tarjeta y he tenido que comprar, he tenido que decirle a alguien que, ¿cómo se llama?, pase su tarjeta por mí, ¿no? Y muchas veces eso también te demora. Entonces, si se pudiera utilizar la tecnología NFC, sería bueno para que pase solamente el celular y se descuente de ahí, ¿no? Perfecto, esa me parece una buena retroalimentación. Bueno, el tema del sistema de recaudo del Metro de Lima todavía está dentro en realidad está a nivel de propuesta todavía. No se ha llegado a implementar. El hecho también está relacionado porque van a salir nuevas líneas, están planificando un sistema de recaudo que no solamente integre el Metro de Lima, sino también integre las otras modalidades, ¿no? Como el COSAP, como los corredores complementarios. Pero esa idea, y miren qué importante es, ¿no? De repente si Cristian hubiera usado el prototipo, nos hubiera dicho esta idea, que puede ser el siguiente paso para mejorar el prototipo, ¿no? Que está relacionado, ¿no? Entonces, en verdad, lo que podría compartirles, bueno, con respecto a lo que Cristian nos dijo, bueno, todavía eso está en un proceso de planificación, todavía no es, esta propuesta no es la última palabra, en realidad es un caso que habíamos abordado, pero la retroalimentación sale así. Cuando tú tienes algo que mostrar, el usuario ya te puede retroalimentar. Entonces tú ya empiezas a generar esa rueda de valor para mejorar el prototipo, ¿no? Y citando nuevamente las máximas del Lean Startup, lo que tienes que hacer es lanzar una solución lo más rápido que puedas sin invertir tantos recursos y generar la retroalimentación del cliente para que tú puedas mejorar el prototipo. Incluso si pudieras vender un producto mínimo viable que no tenga el 100% de las características, pero si la gente es capaz de comprártelo aún así, aún mejor, porque ya estás empezando a generar la devolución, la retribución de la innovación, ¿no? Excelente, Brack. Hay una pregunta aquí que hizo Janet Arias. Dice una consulta. ¿Cómo has hecho en tu experiencia para ganarte la empatía del otro? Para que te puedan dar toda la información, para poder determinar el problema real y realizar tu mapa de empatía. Ok, me parece una pregunta muy importante porque la empatía es justamente el primer paso para el desarrollo de productos. Bueno, lo primero o las reglas prácticas que hay que tener es de que ubicando al usuario al quien queremos darle la solución, hay que verlo en su ambiente. Hay que involucrarnos en todas las etapas de su día, ¿no? Que nos interesen, claro. De repente dejar que él actúe, primero ir de repente de infiltrado, sin perturbarlo, ¿no? Verlo, hacerle seguimiento, de repente grabarlo, filmarlo, ¿no? Grabar los audios que hace o con video y de esa manera ver cómo ir documentando cómo actúa, ¿no? Y luego tú, luego de manera personal, revisar esa información que estás levantando, ¿no? Más adelante, cuando cumples esa etapa, de repente involucrarte haciéndole entrevistas
de repente con la observación, simplemente, pedirle un día, de repente que te puedas acercar a él, puedas permitirte ver qué actividades hace, etcétera, ¿no? Entonces, la empatía parte por eso, ¿no? Hay que tratar, primero, hay que tratar de liberarte de todas aquellas ideas que puedan influenciar o conductas personales que puedan influenciar en cómo aprecias a la otra persona. Hay que tener mucha apertura, porque eso también de repente no te permite conocerlo realmente, ¿no? De repente hay temas que por tu educación de repente no entiendes algunas costumbres, de repente no entiendes algunas palabras que usa, etcétera, ¿no? Pero eso no debe influenciar. Al contrario, tienes que ser como una esponja. Tienes que tratar de captar lo mejor de él, y lo que sí considero muy importante como un ejercicio es documentarlo con video, con fotos, con registros de audio, para que luego de manera personal tú puedas consultarlos y empezar a generar esos insights. Lo que sí tienes que generar es esos insights, aquellos aspectos que solamente, digamos, se presentan en esta persona, tratar de ubicarlos para que luego hagas tu empathy map, ¿no? Pero es un ejercicio así, es un ejercicio de esa manera, ¿no? Muy bien, Brad. Acá hay otra pregunta que te hace Miguel Sea. Dice, pregunta, ¿el cliente puede ser una institución? Y en este caso, ¿se trabajaría con grupos focales o entrevistas colectivas? Me parece una buena pregunta. Sí, podría ser una institución. Podría ser una institución. Dependiendo en realidad del caso que piense resolver, ¿no? Lo mejor sería que que la empatía se dé a nivel personal, porque cuando se da a nivel colectivo tú pierdes o de repente podrías perder ciertos insights, ciertas situaciones interesantes que de repente puedes captar más a nivel personal. Pero lo que sí sería súper necesario es que observes al usuario en su ambiente. Es decir, cómo actúa con sus compañeros, sí. De repente tú puedes un día, si es una institución pública de repente y estás haciendo un tema de mejora de procesos, porque, ojo, el desarrollo del design thinking en realidad es una metodología que puedes extrapolar a soluciones de servicio, por ejemplo, ¿no? O mejora de procesos quizás, ¿no? Entonces de repente, primero tratas de empatizar con una persona, levantas información, pero también como componente adicional necesitas saber cómo actúa con su equipo, ¿no? Entonces, vas un día encubierto dentro de su ambiente de trabajo, lo observas, anotas aquellos insights importantes y de esa manera levanta la información, ¿no? Entonces, a nivel personal sería muy importante, yo pienso que a nivel personal más que a nivel colectivo, y sobre todo hay que ver cómo se desenvuelve en su ambiente, ¿no? Eso es lo más importante. Y sí se puede hacer en instituciones, ¿no? Hay instituciones, por poner solamente un ejemplo, ¿no? Los Innova School es una innovación que se ha dado con Design Thinking, ¿no? Que se da a nivel global. Porque la idea sería que veas lo que quieres solucionar o la problemática que quieres solucionar como un servicio, como un producto, ¿no? Excelente, Brad. Acá hay una pregunta, Romelia. Dice, qué interesante. Consulto, ¿cómo se podría reducir el riesgo de contagio en el metro en la línea 1? Dice que en su empresa están haciendo un estudio sobre preinversión del tren de Lima, ICA, y están agregando consideraciones de protocolos anti-COVID. Ok. Bueno, esa es una pregunta ya orientada a algo específico, realmente. Ahí, bueno, realmente la forma en cómo podría encontrar la solución podría partir de poder hacer la metodología del design thinking, ¿no? Porque bien, en estos momentos, si nos ponemos a practicar el design thinking, podrían salir cientos de ideas, ¿no? De repente, una de las ideas que podríamos rescatar de la presentación es quizás mejorar o reducir las colas para abordar los buses, ¿no? ¿Cómo podremos reducir las colas? De repente los pasajes deben ser, o la compra de pasajes debe ser programado, quizás, ¿no? Otra solución que podría ser, de repente las reservas online, podría ser una de las soluciones. Y bueno, pero tendríamos que ver en realidad el caso bien específico, pero te lanzo algunas nada más, ¿no? Te lanzo algunas de las soluciones. Pero lo que sí me parece importante, ya que están tratando de poder encontrar soluciones, es que puedan hacer este ejercicio de design thinking, ¿no? En su institución, ¿no?
involucrar a unos usuarios o a los potenciales usuarios de este servicio, construir tu Empathy Map y poder generar esta lluvia de ideas, ¿no? Eso sería, yo creo que sería muy productivo, sobre todo en un proyecto que está en etapa de factibilidad, ¿no? Muy bien, acá hay Gabriela hizo un comentario, estoy tratando de seguir el hilo de la conversación y dice, perdón, que tal vez ya se mencionó, yo no estaba en el momento, pero tengo una consulta sobre el programa empleado para la simulación de todo el proyecto. Creo que está hablando de algo que tú estás explicando, en especial del prototipo mencionado. Bueno, si estamos hablando en realidad, en este caso lo que hemos usado es Blogger. Lo que pasa, y reiterando, el hecho de que de repente no seas un experto técnico en el tema, no limita a que tú puedas hacer un prototipo, ¿no? Ya vimos a los chicos, y quisiera revisar esa lámina, porque me parece muy importante. Ya vimos que estos chicos hicieron un dron solamente con cartón, con cinta adhesiva, ¿no? Con goma, con papeles, ¿no? Hicieron un dron, pusieron su idea y demostraron qué es lo que querían hacer y cómo iban a solucionar el problema, ¿no? En la lógica de esta propuesta de prototipo de aplicación, lo que nosotros utilizamos también es un recurso que está disponible, que son el Blogger, ¿no? Un Blogger que es una especie de página web que está en el dominio de Google, del Blogspot, y lo que hicimos fue editar el perfil de la página, agregamos las pestañas simulando de repente un perfil del metro de la página web de la línea 2, de la línea 1 debería ser, ¿no? De la línea 1, agregamos una pestaña para recarga de tarjeta y luego lo que hicimos fue vincular simplemente un formulario de Google. Pero con eso ya estamos construyendo un prototipo y este prototipo lo pueden usar las personas, ¿no? Ya con toda la retroalimentación que nos han dado, incluyendo la que, por ejemplo, hizo Cristian, ya el siguiente paso es realizar un prototipo que sea funcional, ¿no? Y para eso ya hay que contactar a un especialista técnico de repente, se puede hacer una maqueta, se podría hacer un video, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Pero para poder hacer este prototipo simple, usé Blogger. Para usar Blogger simplemente hay que tener una cuenta de Google y en realidad es súper práctico, ¿no? O sea, a lo que quisiera llegar, y eso me gustaría que todos lo puedan adquirir, es de que hay que tratar de hacer los prototipos con los recursos que dispongas para recibir una retroalimentación rápida. Excelente. Excelente. Aquí vemos, Federico Way dice, para hacer prototipo puede necesitarse dinero de inversores en proyectos complejos. Yo creo que para la primera etapa, hasta poder tener una buena retroalimentación, yo creo que no deberían usarse muchos recursos. Tratemos, que depende mucho de la idea que estamos generando, ¿no? Lo ideal sería que los prototipos inicien de repente con un video. Vamos a poner acá, vamos a retroceder en las diapositivas. De repente los prototipos pueden ser como lo que mostré acá, ¿no? Para empezar, ¿no? Podrían ser ilustraciones que te permitan contar una historia de cómo funciona el servicio. Luego de repente podrían ser maquetas, como esta, ¿no? El prototipo que hicimos del detergente, de Sapichay, ya es un prototipo un poco más elaborado, ¿no? Acá ya hay un proceso, para llegar al proceso de encapsulamiento, ya no solamente es un proceso simple, ¿no? Estamos hablando de extracción, estamos hablando de procesos de evaporación, procesos térmicos, ¿no? De encapsulamiento, etc. Este es un prototipo más desarrollado, pero nuestro primer prototipo también inició algo básico, algo súper básico, ¿no? Entonces, todo sigue sus etapas, ¿no? Todo sigue sus etapas. Y para realizar ya un prototipo funcional que ya se pueda lanzar al mercado, sí, se necesitan recursos realmente, ¿no? Y volviendo a la máxima del Lean Startup, que creo que se lo voy a recomendar, es un libro muy bueno, El método del Lean Startup, de Eric Ries. Ese libro lo que nos dice es que lo que tenemos que hacer es cambiar el enfoque. El enfoque de que como desarrolladores de producto, pensar que un producto es caro. Lo que debemos de pensar en lugar de creer que un producto es caro, es cómo podemos minimizar al máximo los recursos que vamos a utilizar para hacer un prototipo. Entonces, si de repente lanzar tu primer prototipo te puede costar 100 soles, a ver, hazlo con los 100 y vende ese producto
recibe retroalimentación y ves qué recuperas, ¿no? Luego ya puedes ir afinando. De repente tu prototipo cuesta 100, con la retroalimentación que te da el público, puedes elevar tu prototipo a un prototipo un poco más caro, de repente 1000, y de repente 2000, y cuando ya tengas un prototipo funcional, ya sigue una siguiente etapa que es levantar financiamiento, ¿no? Que ese es otro capítulo de esta historia, ¿no? Pero vamos así, o sea, la idea hay que tratar de tomarlo como escalas. Hay que tratar de utilizar bien los recursos, y una vez que ya logramos tener un prototipo funcional como lo queremos, ahí sí ya podemos usar recursos de inversores, ¿no? Esa sería la recomendación que podría dar ahora, ¿no? Gastón dice, cuando haces feedback, ¿has encontrado reticencia o rechazo a compartir lo que siente la persona y cómo tratarlo? A veces sí, puede darse el caso de que el prototipo que está presentando no soluciona el problema. Y es justamente lo que les comentaba al inicio, ¿no? El design thinking tiene 4 etapas muy marcadas, pero tú puedes saltar, vamos a regresar a la lámina inicial. Tiene 4 etapas muy marcadas: la empatía, la colaboración, la experimentación y el compromiso. Si es que en la experimentación descubres que tu producto no es el que esperabas, aparece un concepto muy importante en la innovación, que es pivotar. Es decir, vamos a hacer tipo esos basquetbolistas que cambian de dirección con un solo salto, ¿no? Y lo importante también es que no debemos enamorarnos de una solución, no debemos enamorarnos de un producto, de una solución. Lo que nosotros debemos enamorarnos es del problema. Es decir, si nuestro producto fracasa por acá, pues regresamos a la etapa de ideación, generamos otra vuelta de ideas innovadoras y volvemos nuevamente a experimentar, ¿no? Entonces eso es lo importante, ¿no? Hay que tratar de no enamorarse de esa idea y tratar de poder avanzar, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y sí es cierto, o sea, muchas veces te van a decir que no, y por eso muchos productos fracasan, ¿no? Pero también hay que pensar que aquellos productos innovadores son los que logran realmente el éxito, ¿no? Excelente. No sé si alguien más tiene una pregunta verbal, porque yo las escritas ya están agotadas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor? Active su micrófono, nada más. ¿Podrías repetir, Brad, el nombre del libro, el autor? No sé si Perfecto. existe algún enlace para acceder a él. Sí, ese libro lo pueden encontrar en internet, realmente, ya está público. El libro se llama El método de Lean Startup, y el autor es Eric Ries. Entonces, en este libro es un libro súper interesante porque él lleva el concepto de Lean Manufacturing, lo lleva a la innovación, al desarrollo de productos, ¿no? Y él dice, ¿no? Si es que a nivel de producción el enfoque Lean pretende, o lo que busca es reducir los recursos utilizados, él observa que en el desarrollo de productos se consumen muchos recursos. Hay momentos incluso que los departamentos de desarrollo de productos invierten recursos en el marketing, en la comercialización, y muchas veces no tienen el producto 100% validado bueno, ¿no? Y no quiero citar ejemplos, pero uno de ellos puede ser la gaseosa moradita acá en Lima, ¿no? Que lanzaron una versión de la gaseosa Inca Kola en versión de chicha morada, y al final no pegó, ¿no? Hicieron toda una campaña, hicieron gasto en marketing, comercialización, cadena logística, pero no usaron bien los recursos del desarrollo de productos, ¿no? Entonces, ese libro, por ejemplo, habla mucho de eso, ¿no? Habla de experiencia de Eric Ries para lanzar un software. Él lo cuenta así, más o menos le voy a dar la intro, de que él era un desarrollador de software que estaba haciendo un videojuego en 3D, ¿no? Con avatars. Entonces, el tema es de que a él le habían planteado una fecha para que lance el producto, y la fecha era imposible cumplirla. Entonces, lo que hizo el gerente de producto junto con él como especialista es lanzar el producto incompleto, ¿no? Entonces lanzan el producto incompleto y llorando, pensando que iban a fracasar en el mercado. Resulta que la gente sí le gustó, y resulta que en lugar de condenarlos o sepultarlos, lo que hizo es darle retroalimentación, y eso permitió que el equipo logre, con los recursos ganados de vender un producto que no está del todo completo, lograran financiarse para poder construir una versión mejor, ¿no? Y cada vez fue mejorando esta versión, ¿no? Entonces así inicia esa historia, ¿no? Esa es la historia que te cuenta Eric Ries,
y te da un conjunto también de herramientas para que puedas desarrollar la contabilidad de innovación, te dice, ¿no? Que en el desarrollo, en la propuesta, en el lanzamiento de nuevos productos o al aparecer nuevos negocios, lo que debes medir realmente no es medir tus indicadores contables habituales, ¿no? No se basa en calcular de repente tu margen bruto, tu margen de operación, de repente, ¿no? Lo que tienes que enfocarte es, por ejemplo, en indicadores como el costo de captar un nuevo cliente, el costo por perder un nuevo cliente, ¿no? El costo de generar o agregar un nuevo aspecto funcional, ¿no? Etcétera. Entonces, él lo que trata es cambiarte el chip, ¿no? Es en reducir al máximo el uso de recursos para que tú puedas lanzar un producto al mercado, ¿no? Y sea apreciado. Muy bien, Brac. Hay una pregunta de Luis Pérez, Silvera. Sí, Luis, te escuchamos. gracias, Eddie. No, bueno, más que una pregunta, es una reflexión. Recuerdo que la primera persona con la cual yo tuve acercamiento al área de gerencia de proyectos, nos dijo que los clientes, el cliente o los usuarios de un producto final no saben lo que quieren, solamente tienen problemas. En realidad, justamente el design thinking, uno no debe plantearse, ¿no? Tal cual como lo dice Brad y como lo hemos visto hasta ahora, es en la solución definitiva, sino justamente en resolver esos problemas, ¿no? Y está súper alineado a todo esto, ¿no? Solamente como reflexión y agregar. Tal cual, Luis, tal como lo has dicho. A veces y puede darse el caso, porque todo producto tiene un ciclo de vida también, ¿no? Entonces las empresas es necesario que vayan creando nuevos productos y no se pueden enamorar de su idea, ¿no? Eso es algo clave. Sí, en ese punto rescato palabras de Eddie, que estamos pasando a ser una economía de proyectos, donde precisamente vamos a estar generando nuevos proyectos que permitan estar solucionando los problemas que se van presentando en ese día a día, ¿no? Que bueno, evidentemente hay que llevarlo a unos ciclos un poco mayores porque tampoco es que los productos duran un día, pero sí, es cierto, estamos pasando a una economía de proyectos. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien que quiere hacer un comentario final o una pregunta final para dar por cerrado esta sesión? Muy bien. En vista de que no hay preguntas y todos están muy satisfechos, vamos a terminar y agradecer con un fuerte aplauso a Brac la presentación brillante que ha hecho y ha complementado realmente el trabajo. El Design Thinking es una metodología muy buena para poder innovar. En realidad se necesita mucha innovación en los proyectos, y sobre todo en los proyectos de desarrollo, donde nosotros estamos viendo, ¿no?, que es necesario ser muy creativos para poder resolver problemas urgentes para la sociedad, los problemas que se están viniendo, que ahora se están embalsando para nuestros países debido a esta pandemia, así que vamos a requerir mucho Design Thinking. Así que te agradecemos, Brac, y esperamos volver a tenerte con nosotros en otra presentación magistral donde nos sigas ilustrando sobre este tema. Bien, amigos, vamos ahora a tomar la foto final. Les voy a pedir que activen sus cámaras. Vamos a, ¿cómo se llama?, a prepararnos para poder pasar la lista, porque acuérdense que tienen que completar PM4R Points. Los máster necesitan 90 PM4R Points, ¿eh? Acuérdense, los que han llevado un curso 30, los que han llevado 260, pero los máster 90. Así que no se preocupen, que ya vamos a publicar la lista de los puntos que se han ganado. Muy bien, vamos a tomar la foto, Cristian, estemos listos. A ver, no sé si con el mío estará bien acá, creo que sí lo he probado este teclado, a ver. Por favor, a ver si alguien puede tener ahí la cámara lista, mejor con mi celular, porque está fallando este teclado. Nos vemos, a ver, tafista, a ver. Una sonrisa Colinos, por favor. Miren cómo son los comerciales, ¿no? Cuando yo era niño, ese producto para lavarse los dientes acá en Perú era, acá rato pasaba por la televisión, Colinos, Colinos, Colinos. Mira, y ahorita sin pensarlo, lo primero que se me salió a la mente es una sonrisa Colinos. O sea, cómo te trabaja el inconsciente colectivo la publicidad, ¿no?
Muy bien, amigos. Un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros esta semana y la próxima semana nos vamos a ver. Cuídense. Gracias, Brack. Gracias a todos. Saludos. Buenas noches a todos. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana.